parado acá. ¿Cómo están? Bueno, yo quiero que levanten la mano los que son los que vienen por primera vez a esta sala. Pero viniste a comer, ¿eh? Bueno, bienvenidos especialmente, bienvenidas especialmente. Una de las ideas de este ciclo es que vayamos haciendo conocer que esta biblioteca existe, que esta sala está abierta todos los días, en casi todo horario, incluso a la siesta, para cualquiera que quiera venir a pasar un rato leyendo, consultando algo o lo que tengan ganas. Y bueno, esta es una noche hermosa para nosotros. Este ciclo suele ser quincenal, mensual, ya nadie entiende la frecuencia del ciclo, es cuando podemos, cuando estamos. Les preguntamos, bueno, ¿cuándo estás? ¿No? Y Mariano enseguida dijo, sí quiero, pero estoy tal día. Y bueno, se nos amontonó un poco con la fecha de Claudia, que estuvo tan hermosa. Y bueno, ahora tenemos el lujo de recibir a Mariano, que bueno, casi siempre que te invitamos a leer al fin y al cabo. Sí, al foro, a leer, tenés que aprender. Sí. Ahora sí. Bueno, eso, y enseguida dijo que sí. No sé qué tanto necesitemos una lectura de un CV, quizás no hace falta, porque todos conocemos a Mariano desde que era chiquito, ¿no? Desde que era incluso más flaquito que ahora. Y nos da tanto gusto la carrera hermosa que hizo, de esa manera tan genuina que es escribir, participar en concursos, buscar esa validación que es tan genuina, tan interesante, la validación de sus pares y bueno, y la verdad es que acá hay un montón de concursos. Lo justo. Los que se para sobrevivir. Para no necesitar más de concursos. Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho que él haya recibido el premio Tusquets, porque bueno, sus últimos libros los pudimos leer en la colección del Marquito Negro, que de alguna manera nos formó como lectores y lectoras a muchos, así que creo que eso también abrió un campo, además de los premios que te dieron en España, que dan esa proyección internacional de tu obra. Bueno, después podemos charlar sobre premios. Y bueno, y esta noche la idea es leer, como siempre, y narrativa. Y yo le pedí especialmente si podía compartir con nosotros no solo obra publicada, sino también trabajos que tengan progreso. Y creo que empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por ahí con un cuento que se llama La loca de la casa. Empiezo con ese, bueno. ¿No? Bueno, yo creí que era ese. Bueno, si no, el otro. Lo que vos quieras. Voy a usar este que es más divertido en todo caso. Bueno, vamos con más denso. Ya. Ahí se escucha mejor. Hola, buenas noches, gracias Nati. Gracias a la Fundación por invitarme y por siempre tenerme en cuenta, además, como vos decís, no desde que empecé a escribir, sino desde que asomé los hijos, me parece que siempre me trataron muy bien, me prestaron atención y lo agradezco profundamente. Es un cuento que creo yo que es divertido, que tiene humor, y a mí me gusta porque te dan lo publiqué en el suplemento verano 12 de página 12, que es muy lindo ese suplemento, y cuando lo publiqué Terian Tuerto me escribió para decirme que estaba buenísimo el cuento, y yo de ahí empecé a leerlo de otra manera el cuento porque me había leído mal a mí mismo y dije, el cuento para verano 12 lo hago
En realidad, me habían, algo que me gusta que me encarguen cuentos para una antología, me pidieron, ahora ya no hay plata, entonces ya no se puede hacer antologías como esta. A una chica se le ocurrió una antología sobre mascotas. Y me encargó un cuento sobre mascotas. Me puse la tarea de escribir un cuento sobre mascotas y escribí este que se llama Linda Boca. Ay, de la China Suárez. Qué boquita, Claro. linda boquita. Es verdad. Una amiga nuestra de Germán Perno de Leñía hizo una película que se llama Linda con la China Suárez, Mirá. la directora. Está todo conectado. Y escribí Linda Boca así como muy ligero, porque como si fuese un cuento por encargo que tenía que esforzarme mucho. Y después cuando me escribió Tirano Alberto lo volví a leer el cuento y dije, qué bueno. Sí. Y dice el cuento así. No me gusta el título, eso también empiezo, pero no encontré otro. El mono dormitaba dentro de un canasto de niño. El hombre, sin mirarlos a la cara, ni a Richard, ni a sus hijos, pronunció una cifra que sonó irrisoria. Richard pidió que la repitiera y el hombre contestó otra cosa. Igualito, dijo. Que el hombre, evasivo y a la vez charlatán, enfocara en ese detalle, en un rasgo sobre el cual nadie, ni Richard ni sus hijos, había consultado, era un mal augurio, pero esos ojitos eran irresistibles. Pagaron y se fueron, con el canasto y todo, hacia el auto. El hombre no contó los billetes, los metió apurado en un bolsillo y cuando Richard volteó para saludarlo, el hombre ya no estaba. Los primeros 20 kilómetros reinó la armonía. Los chicos le acariciaban la pancita y el mono soltaba como un gorjeo que en esas primeras ocasiones sintieron llenos de ternura. Habría que comprar pañales, dijo Richard, mirando por el retrovisor con gesto reconcentrado. Linda, su mujer, resopló y apuntó la mirada a la ventanilla hacia un costado de la ruta, donde aún la selva se intuía más allá de los altos árboles. Era cuestión de unos pocos kilómetros para que de la selva y sus calores no les quedaran más que un recuerdo. Él había frenado sobre la banquina y sus hijos se habían apurado a seguirlo. Entonces Linda les había advertido, no hagan ninguna pavada, y 5 minutos después volvieron con el mono. Se le va a pasar, pensó Richard, siempre se le pasa. También pensó en la semana de vacaciones, en el tiempo compartido en un lugar extraño, en lo bien que se habían llevado y en el poco dinero que les había insumido fortalecer la familia. Pasaban por un buen momento. Me parece que hizo pis. La voz de Belén, quebradiza, inestable, le confirmó por un lado lo mucho que esta chiquita había crecido en los últimos meses y por otro la urgencia por conseguir pañales. Estemos atentos a una estación de servicio, dijo. Después arrimó la mano derecha a la mejilla de Linda, pero ella apartó la cara y evitó la caricia. Richard contuvo la respiración y la fue soltando a medida que dejaba caer la mano pesada sobre el volante. Entonces llegaron al kilómetro 20 y el mono pasó de los gorjeos a los alaridos. Richard pretendió minimizar el impacto. No es nada, dijo, así es como se comunica. Pero lo cierto era que el chillido sonaba espantoso, como algo humanoide. Ese bicho no está bien, dijo Linda. A Richard le molestó que esas fueran sus primeras palabras, que no pusiera un mínimo de entusiasmo en las cosas que él y los chicos disfrutaban. Dale una galletita, le sugirió a Brian, que en vez de hacerle caso, probó calmar al mono hablándole como a un bebé. Mi chiquito, decía Brian, ¿qué le pasa? Richard negó con la cabeza y refunfuñó. Su hijo le alteraba los nervios. Tenía 12 años, ya estaba en edad de comportarse con un cierto criterio. Dale una galletita, insistió ahora un punto más alto. El mono volvió a chillar y cuando Brian al fin le arrimó una galletita al hocico, de un salto
Salió del canasto y se pegó a la muñeca. Los gritos de Linda y de los chicos se acoplaron al alarido del mono y Richard sintió como si le metieran un taladro en la cabeza. Desde el retrovisor podía ver el cuerpo del mono pegado al vidrio como una rana, sus ojos abiertos en un gesto que Richard no supo definir si sería de pánico o más bien producto de alguna forma de rabia. No tuvo tiempo de concluir una cosa u otra porque el mono dio otro salto y así como así se pegó a la ventanilla del lado de Brian, que aterrado se lanzó a su vez contra su hermano. Quedaron los dos chicos en una punta y el mono en la otra, detrás de su asiento. Richard pensó que si sus hijos y su mujer no dejaban de gritar, el mono tampoco aplacaría su histeria. Le pidió calma 2 veces, en un tono a medias mesurado. La tercera vez ya fue un grito escandaloso. «Basta», dijo. Descubrió entonces que el único que gritaba, junto con el mono, era él. Los chicos se mantenían en un rincón del auto, agazapados, y Linda, dada vuelta en su asiento, tendía hacia el mono una galletita de agua. «Servite, bichito», decía Linda. El mono interrumpió un chillido para atender a la galletita. La miraba fijo y con recelo, como si estudiara la conveniencia de aceptar o no esa ofrenda. Richard aprovechó mientras tanto para llevar el auto hacia la banquina. «Todos tranquilos», ordenó. Una vez que acomodó el auto sobre el ripio, se movió con cuidado. Afuera reinaba el calor y la espesura selvática iba derivando hacia contornos más urbanos. Richard abrió la puerta despacio y se dispuso a bajar. Tenía la idea de que el mono lo siguiera, lo iba a dejar ahí. El mono atendía un tiempo los movimientos de Richard y a otro la oscilación de la galletita en la mano de Linda. Richard ya estaba fuera del auto y permitió que el mono se aferrara con las patas a la apoyacabeza de su asiento. Le sobrevino un acceso de asco al pensar en los parásitos, en la mugre que ese bicho que ahora sentía inmundo, peligroso, podía pegarle al asiento. Por un momento dio la impresión de que el mono al fin se decidía a salir, pero antes de hacerlo pegó un manotazo furtivo y en un mismo movimiento se hizo de la galletita y ensartó una zarpa en el rostro de Linda. Fue cosa de un segundo. Después volvió el griterío y el mono se escurrió como un fantasma. Richard alcanzó a verlo, una bola negra con patas y brazos como alambres que se enganchaban entre los cables de una edificación sin concluir y después se perdían en esos vestigios de selva sucia. Cuando devolvió su atención al auto, Richard vio a su mujer, la sangre que le chorreaba como en cascadita desde la boca. En el hospital de Posadas, a Linda le dieron analgésicos y le recomendaron que una vez en Buenos Aires siguiera algún tratamiento. «Es muy raro el corte», dijo la médica que la atendió. Linda preguntó por qué lo decía, pero la médica ya había dejado la sala y la pregunta quedó flotando en el ambiente hasta que vio de lleno en Richard, que parado ante ella no sabía qué decir, no sabía qué cara poner y movía las manos con nerviosismo para minimizar los efectos de una herida que tardaría en cicatrizar. «Te queda raro», opinó Brian cuando una semana después, ya en Buenos Aires, Linda se quitó la venda para que la familia viera el resultado de la primera operación. Aunque quiso acogotarlo, sobre todo por el gesto asqueado con que acompañó su apreciación, Richard sabía que no podía culpar a su hijo, que la boca de Linda se veía por lo menos grotesca. En la clínica ya les habían confirmado además que la boca no volvería a ser aquella boquita de rasgos delicados, aquella dulce línea que Richard besaba con suavidad y consideración. Cirugía y tratamientos complejos, había dicho uno de los médicos, y Richard supo que complejos quería decir en realidad costosos. Linda también lo entendió así y se guardó las ganas de hacer más consultas. Richard vio cómo ella apretaba los párpados, cómo reprimía las ganas de llorar. A Linda le llevó no más de 2 meses perder el pudor y mostrarse en reuniones con amigos. Richard valoró su fortaleza,
la resignación que por momentos él confundía con una especie de buen ánimo, algo como un optimismo con que su mujer asumía ese nuevo rostro. Tan solo le molestaba que Linda se empeñara en sonreír. Era una sensación ambigua y odiosa. Ahora más que nunca su mujer tenía derecho a hacer lo que le viniera en gana, incluso mostrarse contenta, pero a la vez ese gesto, la sonrisa, era lo que menos la favorecía. Hay que saber aceptar las cosas, dijo Linda, la sonrisa a pleno, durante una cena en casa de una pareja amiga. Joana, la anfitriona, se levantó de su silla y caminó conmovida hacia Linda, le tomó el rostro entre las manos y llorosa le dijo que su templanza, su espíritu, eran un ejemplo de amor propio. Tenemos tanto que aprender, dijo. Richard y Peter, marido de Joana, miraban arrobados la escena. Richard con el tenedor cargado de espaguetis a medio camino de su boca. La carcajada de Linda, brutal, estruendosa, cayó entonces como una piña en el estómago. Antes de que Joana asimilara el impacto, la respuesta burlona a sus sentidas palabras, Linda la tomó por la nuca, abrió su boca deforme y lamió el rostro de Joana de arriba a abajo, desde la pera hasta la frente. ¡Qué hermosa sos!, le dijo después. Richard estaba escandalizado. No le salían las palabras. De hecho, sentado al borde de la cama, eso era lo único que decía. No sé qué decir. Linda salió del baño completamente desnuda. Cuando Richard alzó la mirada, reparó primero en el vello púbico de su mujer, tan abundante y desprolijo. Hacía mucho tiempo que no veía a su mujer así, tan desnuda. Después se fijó en los sobacos de Linda, en la sombra de pelo que asomaba como una mata. La expresión de Linda, otra vez esa sonrisa desproporcionada, los ojos abiertos como si acabaran de descubrir algo magnífico, le provocaron repulsión. «Cógeme», dijo Linda. Richard apartó la mirada con un gesto desdeñoso, frunció la boca y movió las manos aparatosamente. Quería irse de la habitación, tomar un vaso de whisky para dejar atrás esa noche retorcida. «Cógeme, Ricardo». De pronto la tenía encima, una mano con una garra apoyada sobre un hombro y la otra con un dedo acariciándose la boca deforme. Richard cerró los ojos. A Belén le molestaba la casa tan sucia. La cocina es un desastre, decía. Richard le daba la razón, pero a la vez le preocupaban otras cosas. Que Linda pasara de pronto tanto tiempo afuera, que cambiara de humor en cuestión de minutos, que comiera tanta comida chatarra, que se bañara poco y por sobre todo que lo sometiera a maratones sexuales. Al principio lo entendió como la manera que había encontrado Linda para subsanar el daño que la boca, el estropicio que era su boca, había provocado en su autoestima. Incluso sacó provecho de la situación. Linda se mostraba dispuesta a maneras, a poses, a experiencias a las que en otras épocas se había mostrado reacia. Pero después, con el correr de los días y las noches, las exigencias de Linda fueron en aumento. Él temió que llegara a cierta violencia. No sabría cómo actuar. Tampoco era normal lo que pasaba con Brian. Como nunca antes, el chico buscaba el amparo de su madre, el cuidado resbaladizo, un tanto perturbador de Linda. Se pasaban horas echados en el sillón del living, el televisor prendido en un canal cualquiera y ella hurgándole entre el pelo, en las orejas. «¡Qué inmundicia!», dijo Belén cuando vio a Linda hundir un dedo meñique en un oído de Brian y después de sacarlo, metérselo en la boca como si fuera un caramelo. Richard no lo toleró. «Basta», dijo, «se levantan los dos». Tuvo el mal tino de tironear a su hijo de una manga y Linda de un salto se puso en pie y con el pulgar y el índice de su mano derecha le atenazó la mandíbula. «Volvés a tocar a mi hijo y te mato», le avisó. La casa desde afuera parecía abandonada. En cierto sentido así era. Una vez a la semana, Richard hacía el esfuerzo de acercarse para echar un vistazo. No se le ocurría entrar.
A lo sumo daba una vuelta por los alrededores, a veces fumaba, apoyado sobre el capó del auto, y cada tanto creía captar ruidos provenientes del interior, movimientos de muebles, una gotera, aullidos. Si estaba de buen arte, lo acompañaba Belén, aunque cada vez menos. La chica, porque había crecido y ya no toleraba que su padre la tratara como una nena, hacía lo posible por evadir la imagen de la casa, tan venida menos, como vandalizada. Fumando también ella, Belén miraba hacia un costado, fruncía la boca, tan distinta a la de su madre, y una vez que largaba el humo repetía la pregunta de siempre: ¿cómo dejamos que pasara? De su hijo, Richard sabía muy poco, pero algo, huellas de un borcego, latas de cerveza desparramadas a un lado y al otro de las rejas, le decía que Brian hacía visitas más o menos ocasionales. Por momentos le daba por pensar que el chico seguía instalado ahí en la casa, pero no, eso era imposible. Cuando por cuestiones de trabajo, por las changas que conseguía, bien, alguna semana no podía venirse hasta la casa, mandaba que alguien lanzara al patio la bolsa de mercadería. Mucha verdura y mucha fruta. Que no falten naranjas, aconsejaba en voz baja. Un poco al mandadero, pero mucho más para sí mismo. Que no falten naranjas, que a Linda le encantan. Bueno, esperemos que siga leyendo, charlamos un poquito, no sé. Que lea. Con el lápiz, que lea. Si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, algo sobre el cuento. No pregunten nada, no digan nada. ¿Cómo querés seguir? ¿Vos querés seguir con otra lectura? ¿Querés charlar un poco sobre el cuento? Hablo, leo lo que quiero. Estoy dispuesto a todo, no hay nada. ¿Por qué dijiste que ahora que no hay ni libro no hay para hacer antologías? Yo estoy de acuerdo, pero... Porque hay una obvia, evidente, sí, editorial por decir una, pero hay un montón y en un momento de esplendor, en un hermoso momento de esplendor editorial, teníamos convocatoria al menos 2 por año, indicaciones de escribir cuentos. A mí me encantaba, a veces me ponían en aprieto porque que te pidan un cuento así con una temática tan falopa como escribir sobre mascotas, es un encanto. Pero por ahí también me pedían cuentos sobre... precisamente me pidió un cuento sobre Malvinas. Y ese tipo de encargo que te obligan a ir, en realidad todos los encargos te obligan a ir en contra de uno mismo, ¿no? Porque si no tienen sentido. Pero con los temas así más que uno a priori consideraría más sencillo, con los que se llevaría mejor, porque tiene una posición más o menos tomada, más o menos firme, al fin y al cabo son los más complicados y terminan siendo los relatos a veces más desafortunados que escribimos. De todos modos, siempre lo disfruto llegado el momento. Pero ahora, por ejemplo, tengo que escribir un cuento sobre carnaval. Hoy estaba contando a mi padre un cuento sobre carnaval y me ¿qué puedo saber yo de carnaval? Así que estoy en ese tipo de rum. ¿El cuento sobre Malvinas dónde salió? ¿En la antología? 2 cuentos, me dieron 2 cuentos, uno era Nureto, que lo hizo para Conavi. Eso sí. Me parecía Y el otro fue para Alfaguara. No me gustaron, no me gustó lo que me salió. ¿En el de Alfaguara? En uno de los dos. Uno de los dos. Es difícil. Es difícil, sí. Y un cuento lo hice apelando a Germán Parra, entre el papá se acuerda cuando íbamos a la escuela 41 nosotros, y todos los días caían vendedores de enciclopedias a la escuela, y en algún momento, una vuelta, cayeron excombatientes
Y a mí me llamó la atención, yo por así decirlo, venía de una familia informada, más o menos tenía idea de lo que venía combatiendo, digamos, a primero, segundo grado, año 86, 87. Y me acuerdo que mis compañeros lo confundieron con vendedores de enciclopedia. Entonces de esa anécdota tomé como para narrar, como para armar un cuento a partir de eso. ¿El libro de Favora de las otras islas? Y creo que sí. Creo que sí. ¿Cuál es? Ahí no está el libro. No me acuerdo, por si no. ¿No te acordás? No. Fíjate que sí, encima me mandaron tarde los ejemplares, esos desplantes editoriales también, con lo que se me perdió más el libro y porque no estaba a gusto con lo que había escrito. Pero el de los vendedores de enciclopedia, en vez de es combatiente, ese es el que se le mandé a hacer a Está en público. Sí. No lo lean. Porque sí que es carísimo hacer antología. Sí. Es carísimo hacer una antología, realmente. O sea, hoy es todo un desafío editorial. Sí. Ahora, el sábado, presentamos una antología hermosa que pensó y armó mi hermano Pablo Black, de Crónicas de la Resistencia. Hermoso. Hermosísimo. Con autores preciosos. Mulita Crónica. Es el segundo, hace 11, 12 años publicamos el primero como Silstrand. Ahora Pablo armó Silstrand, sí, aquí Silstrand fue el agrimensor que pensó esta ciudad, que nos ubicó en este lugar, que erró el lugar y depositó la ciudad acá donde estamos, hace 1870 y tanto. Así que un poco emulando a Silstrand, escribimos como gente perdida en la ciudad. Que también están libres en la web, no puede leer. No sé, está libre. Sí, están, se pueden leer. El de 2013. En 2013 va a estar libre, está buenísimo. Hermoso. Bueno, ahora sí, le pedimos que siga leyendo. Gracias. El año que viene voy a sacar un libro de cuentos, ahí me está diciendo Natalia, en la editorial que yo le quiero poner al libro de cuentos Yo veo la transformación, que me parece un título hermoso, que a la editorial no le gusta mucho. Hay una canción de Charly García para Cerú Girán que dice Yo veo la transformación y la estoy sintiendo, dice Charly. Y a mí me parece mucho más literaria que rockera la frase, o las dos cosas. Pero en la editorial quieren que le ponga el título de este cuento que se llama La loca de la casa, pero acá Nati me dio el argumento para obligar a la editorial, que es que Rosa Montero tiene un libro que se llama La loca de la casa. Y La loca de la casa hay una entrevista hermosa a Leónidas Lamborghini, que yo la vi, que loco, Leónidas Lamborghini es como... yo no lo había visto nunca a Leónidas Lamborghini ni en entrevista ni en nada, y lo vi hablar y me dio mucha ternura, un poco lo que me pasó también con Elvio Gandolfo, por ejemplo, ese tipo de autores que hablan que viven en estado de literatura, solo hablan de literatura, solamente de literatura. Entonces todo yo Elvio Gandolfo hablando me decía, por ejemplo, se reía de Dostoyevski, decía, el tipo estaba re loco, y cuando te cuenta, dice, está cruzando el puente y siente un chasquido, y era él solo que se estaba chistando a sí mismo, y se reía solo él, y dice, bueno, qué gracioso. Y Leónidas Lamborghini también veo la entrevista y era como igual a él, el mismo gesto, riéndose de cosas que no dan gracia, pero que la escuchás contada con tanta pasión y terminan resultando graciosos. Me encanta, que me quiero parecer a él, quiero que me pase eso. Y bueno, y de esa entrevista saqué la guía de La loca de la casa, que dice así: La loca de la casa. Un poeta, en el fondo, es un loco, o al menos es alguien que juega con la locura, que va y viene de una orilla a la otra, que se mantiene entre dos mundos.
Esta idea o imagen se la escuché decir precisamente a un poeta. No recuerdo desde luego el nombre del poeta en cuestión, pero sí recuerdo que usó el ejemplo de Alicia. Alicia va y viene a través del espejo, nunca se queda de un lado, cualquiera sea el lado que nos interese. Alicia juega siempre a 2 puntas. Me vino esta reflexión a la mente la noche en que vi leer a mi hermana. La habían invitado a participar de una ronda de lectura en un encuentro de poetas y cuando le tocó el turno, eran pasadas las 11 de la noche y yo me moría de sueño, en vez de leer en papel de unas hojas impresas, leyó desde la pantalla de su teléfono. Ya lo había visto hacer cantidad de ocasiones, de hecho, la mayoría de quienes leyeron esa noche lo hicieron desde el teléfono, pero me molestó que mi hermana siguiera esa tendencia. Aunque no sé en realidad qué me molestó más, si aquella afectación o el contenido inocuo de su poesía. Claro que es un exceso de mi parte llamar poesía a eso que mi hermana leyó. Aquel poeta que hablaba de locura aportaba otro ejemplo a su tesis. A la palabra amor, decía, un poeta que se precie debe retorcerla, debe hacerle un torniquete, sacarle toda su porquería, su parte de mentiras. Después, el poeta alargaba sonora carcajada. La imaginación remataba entre risas, la loca de la casa. Uno de los poemas que mi hermana leyó la noche que la invitaron a leer hablaba irónicamente de la verdad del amor. Hubo aplausos, vítores, hubo algún grito desmedido que bien podía pasar por burla y que preferí tomar como la manifestación eufórica de algún borrachín. Cuando Nonoy, así le decimos a mi hermana, vino a saludar, me costó encontrar palabras elogiosas. Tienen fuerza, hablaba yo de sus poemas, mucha honestidad. Nonoy sonrió lastimosamente y me invitó a tomar cerveza con su grupo de amigos. Fue más fácil encontrar excusas para evadirme y a ella tampoco le costó aceptarlo. El primer libro de Nonoy llegó a casa por mensajería. Un muchacho en moto, una cita de lluvia, apurado por continuar su jornada de reparto, me dejó 3 ejemplares. Mamá, que era la promotora del envío, me explicó: unos para vos, los otros para que hagas llegar a la prensa. No me tomé el trabajo de explicarle a mamá que en modo alguno me ocuparía de poner ese libro en circulación. Aunque por entonces yo había aprendido a ser impiadoso, con mi hermana me movió, sin embargo, una consideración familiar. Nonoy había sido mezquina incluso con el título. Fruta, le puso. Una palabra sola, pretenciosa, solemne, indignante. No hacía falta que leyera el libro, pero aún así lo hice. Como eslóganes, como un rejunte de lugares comunes, los versos de mi hermana eran el resultado de asistir a unas pocas lecturas en vivo, del entusiasmo que despierta algún orador ocurrente, un humorista que camufla sus chistes en la entonación adecuada, una mujer extrovertida que dice muchas malas palabras. A partir de la palabra fruta, Nonoy exageraba las imágenes sexuales, escenas sórdidas de las que no se desprendía nunca alguna forma de placer, sino más bien de sacrificio. No me decidí a juzgar su escritura de ridícula o de inverosímil. Una y otra alternativa suelen ir de la mano, suelen conjugarse. Pero no era solo eso lo indignante, tal vez la insistencia con el sexo era en última instancia lo único atrevido. El asunto mayor era la sensación de que Nonoy no se tomaba en serio lo que hacía, que no se tomaba en serio la poesía. Yo adhería, claro que sí, a esa actitud, al argumento de la desacralización, pero también entendía que para esgrimirla hacía falta ostentar primero algún mérito. Como sea, no podía enojarme con Nonoy. Le saqué una foto a la portada del libro, cuidé que se viera parte de mi mano izquierda, la fuerza con que lo aferraba, y luego tecleé: felicitaciones, fruta de estación. El mensaje podía significar cualquier cosa, y yo me amparaba en su ambigüedad. En todo caso, se lo estaba enviando a una poeta, alguien que se supone sabe leer y operar en los entresijos del lenguaje. Alguna vez yo también había querido ser poeta, diría más, durante mucho tiempo creí que efectivamente lo era.
Es fácil caer en el equívoco, basta con un manejo más o menos diestro del lenguaje, alguna musicalidad, aunque más no sea involuntaria. Lo mismo suele ocurrirles a ciertos músicos, a ciertos artistas. Sospecho que a quienes se destacan mínimamente en la actividad que sea. Pero en la poesía, entiendo, el asunto se enfatiza. Nadie diría de un hombre o de una mujer que toca el piano con alguna ductilidad que no es un músico. En cambio, cuesta mucho más admitir que alguien es poeta. Una de las razones es que las palabras están, o al menos esa es la sensación, a la mano de cualquiera, mientras que la nomenclatura musical, ya que empecé por ese ejemplo, suele ser menos accesible. En tercero o cuarto grado, una maestra le dijo a mamá que prestara atención a mi escritura y sobre todo a lo bien que yo entendía los poemas que nos leían en clase. Dijo la maestra que yo tenía un alto nivel de comprensión poética. No tengo muchos recuerdos de infancia, quizás porque fue una infancia anodina y feliz, sin grandes preocupaciones. Justifico así no recordar sobre qué tipo de poemas recaía la comprensión que me adjudicaba la maestra, pero sí que recuerdo la sonrisa de papá, algo entre el escepticismo y la vergüenza, mientras mamá le hablaba de mi buen rendimiento en las clases de literatura. Claro que nadie en su sano juicio llamaría clase de literatura a la confusión que gobierna entre las maestras de escuela primaria. Ya en los años de colegio secundario tenía una noviecita según mamá, a quien le escribía versos encendidos, edulcorados por mi precaria lectura de algún beatnik o de su equivalente argentino o de algún coplero folclórico y trasnochado. No era mucho lo que tenía que leer para ensayar de una forma parecida, algo que sonara impresionante a los ojos de quienes leían poco. Había pasado casi una década y mamá insistía con mi alto nivel de comprensión poética. Para entonces papá había muerto y se había ahorrado la necesidad de mantener la sonrisa escéptica y avergonzada. Además de Nonoy está Laura, la mayor de mis hermanas. Aunque sus intereses fueron siempre por otro lado, hoy día es diplomática, Laura escuchaba con resignación y cariño cuando yo interrumpía su estudio para reclamar su opinión. ¿Qué te parece?, arremetía yo con absoluto descaro, y mi pobre hermana hacía el esfuerzo de ofrecer un comentario que saliera de lo predecible, que fuera más allá de la aprobación instantánea. Pasados los años, con las peripecias que fueron determinando su vida y la mía, sus logros y mi frustración, nunca supe agradecerle el gesto, el amor fraternal. Quiero suponer que en cambio supe agradecer que me habilitara contacto, que su buen nombre y el parentesco me sirvieran para infiltrarme con soltura en el mundillo de la crítica cultural, o de algo por el estilo. No fue de cizañero que reenvié la foto de mi mano izquierda con el libro de Nonoy. Pese a que Laura vive ocupada, su respuesta fue inmediata. Dios mío, contame. Tengo 3 años más que Nonoy, es decir que yo tenía 12 y ella 9 el día que presencié uno de sus brotes. Más allá de que se había hecho unos cuantos meticulosos tajos con una gilet de papá, lo que más me impresionó fue su risa, que no era una risa, claro que no, era un impido tonto que acompañaba con esa mirada que, ahora lo sé con certeza, asociamos siempre con alguna forma de enajenación. Mamá y papá actuaron siempre con recelo, se ocuparon sabiamente de que Laura y yo permanezcamos al margen, de que no presenciáramos más escenas desagradables. Claro que por fuera de aquel esfuerzo era imposible no intuir algún ataque de Nonoy, la certeza de que había una alteración a su alrededor. Era imposible porque por muy distraído que yo fuera, por muy atento que me mantuviera a mis propias distracciones, no dejábamos de ser una familia compacta, sólida. En vez de contarle a Laura, fotografié unos cuantos versos y se los fui enviando a modo de evidencia. Laura podía entender mucho o poco de poesía, pero, para el prejuicio, contestó a mis mensajes con inmediatez, en una caravana de emoticones que mezclaban carcajadas, caritas de horror y, acaso, el más risueño, una mujer en short que corre, que escapa, quién sabe hacia dónde. Nonoy decía que Laura y yo revisábamos sus cosas, que le escondíamos la ropa, que en la mesa a la hora de comer le hacíamos caras,
que le tirábamos el pelo, que le metíamos hormigas, gusanos, víboras en las zapatillas. Nonoy lloraba, las mejillas se le encendían rozagantes, el pelo rubio, casi blanco, se inflaba en su cráneo como un enjunje de alambre, las lágrimas, puede que hayan sido mocos y nada de lágrimas, le ensuciaban el rostro. Aunque podía ser que sí, que hiciéramos aquello de lo que Nonoy nos acusaba, lo cierto es que Laura y yo no hacíamos nada de eso. Estábamos muy ocupados cada uno en su asunto, acompañando el esfuerzo que hacían nuestros padres para que los arranques de Nonoy se mantuvieran en otro plano. Ahí estoy, una tarde de fin de semana, leo a duras penas en la galería de casa una revista de historietas. Es la resolana lo que me mantiene despierto, también la discusión que llega desde adentro, las voces de mamá y de Nonoy, un llanto, el alarido de mi hermana menor. Me concentro en lo que leo, lamento no recordar de qué historieta se trata. A veces pienso que es mi mala memoria lo que frustró mi desarrollo como poeta, la posibilidad de llevar a un terreno más firme mis aspiraciones, mis deseos. No concibo que un momento tan intenso haya pasado como una ráfaga. De pronto Nonoy está junto a mí, flaquita como nunca, temblorosa. No llego a decirle nada. Ella manotea mi revista y una vez que tiene mi cara a su merced, me suelta un escupitajo. Más allá del dolor, el escupitajo me dio en un pómulo. Pasé unos cuantos días con el moretón. Me impresionó la fuerza, el impulso masculino con que Nonoy escupía. En modo alguno yo era capaz de escupir así, y admitírmelo, fue también un gesto perturbador. Mamá llegó apenas un segundo después para llevarse a Nonoy adentro. Me pidió perdón en nombre de mi hermana, me pidió perdón como si hubiese sido ella, mamá, quien me había pegado el gorgojo que yo en vano intentaba limpiar con las hojas de esa revista de una saga que no recuerdo. A los 19 cursaba mi segundo año en la Facultad de Letras. Ya el año anterior había recibido el primer gran golpe al descubrir la cantidad de muchachas y muchachos que, como yo, hacían gala de, parafraseando a mi maestra de tercer grado y a mi madre, un alto nivel de comprensión poética. Había incluso quienes de verdad se destacaban, quienes hablaban con propiedad de Borges y sus intríngulis políticos y metafísicos, quienes conocían las intimidades de poetas a quienes yo ni siquiera había escuchado nombrar. Había quienes se burlaban de los poetas consagrados, una burla que contenía el entendimiento, hasta el disfrute de esa poesía. Había quienes ni siquiera se preocupaban por escribir un poema, porque la poesía, la explicaban con una pasión insólita para mí, puede estar en cualquier parte. Tantas revelaciones me abrumaban, daban cuenta de mi supina ignorancia, de la amplitud del mundo. Si la poesía era un mar, hasta ese momento yo había nadado en un charco de mugre. Por dejarme llevar me había apuntado al taller que dictaba en la facultad, en horario por fuera de la cursada, el poeta Roldán. Roldán era un viejo lingüista que, pese a ser un hombre mayor, mantenía, a fuerza de chispa y falta de pretensiones propias, un buen trato con la nueva generación de poetas. A mí me asombraba que, sabiendo lo que sabía, hablando del modo en que hablaba, no fuera un consagrado, un hombre famoso. Yo era en verdad muy ingenuo. También el año anterior, quien era mi noviecita se había burlado de un poema que había escrito para ella. Se rió en mi cara, leyendo en voz alta mi poema. Me pregunté cuántas veces había querido reírse y en vez de hacerlo había optado por la compasión. Quizás, seguramente, estábamos pasando otra etapa, sobre todo ella, que se valía de la burla para herirme, para hacerse a un lado sin que yo pusiera algún reparo. Roldán también se reía mucho. Sospecho que reírse, tomarse las cosas a la ligera, le servía para no caer en la tentación de escribir más de la cuenta. Era una risa contagiosa y bonachona, sin mala intención. ¿Acaso no sabía evitarlo? Su bigotito, que temblequeaba con cada espasmo, le daba un aire faulkneriano, aunque se diferenciaba por un cierto aire afeminado del que Faulkner, al menos esa estampa de Faulkner que uno ve en las fotos, carecía. Las 2 veces que leí en su taller, no quise volver a leer después de esas 2 veces, y pese a que tenía claro que esa, la risa, era su manera de retasear una opinión, tuve que morderme las muelas para no llorar.
Nadie lloraba en el taller de Roldán, todos nos reíamos, como locos nos reíamos. Una vez Nonoy no me reconoció. Esa fue al menos mi lectura del brote. Fue poco antes de que yo me mudara por primera vez. Pasaba ya muy poco tiempo en casa, llevaba una vida social intensa, estaba en camino de obturar el dolor de no escribir, ¿para qué iba a hacerlo? Casi podría decir que estaba a gusto como nunca había estado en mi vida. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando entré a casa. Nonoy, en el living, miraba su teléfono. Debía haberme percatado, pero ¿cómo? ¿Cómo se da cuenta uno de que alguien, otro, está sumido en un trance? El asunto es que eso fue lo que sentí, que mi hermana estaba envuelta en un trance, que miraba en el teléfono algo maravilloso y trascendental. Yo venía chispado por unas cuantas cervezas, agotado de la vida estudiantil, y en vez de pasar de largo hacia mi habitación, pretendía agregar el detalle de saludar a Nonoy. Le toqué un hombro. Es difícil explicar. Me invaden dos sensaciones espantosas. La mano con que apretó mi antebrazo, el apretón frío y cruel de quien busca provocar daño, y el rostro como torcido, fuera de órbita. Después tuve que tironear, tuve que empujarla con mi mano libre para que me soltara. Después vino el grito, el pedido de ayuda, la aparición providencial, como siempre, de mamá. Lamenté no registrar el momento, el día en que Nonoy se interesó o que creyó interesarse en la poesía. ¿Cómo surge ese interés? ¿Yo se lo debo acaso a mi maestra de tercer grado? ¿Quién puede asegurarme que lo de aquella mujer no fue un subterfugio, una salida desesperada para que mi madre la dejara en paz? ¿Quién había cumplido con Nonoy el papel que jugó conmigo aquella maestra de escuela? Me asusta pensar que sin querer fui yo, pero tampoco quiero ser jactancioso, así se trate, como en este caso, de una mala escribiente. Si la poesía es, como decía el poeta, la destreza de ir y venir de un lado a otro, desde la locura hasta aquí, me da por pensar que Nonoy, en su escritura, hacía el camino inverso al que hace el común de los poetas. Recibí el segundo libro de mi hermana junto con la reedición de Fruta. No eran de todos modos ediciones largas, se imprimían no más de 500 ejemplares, pero en este ámbito esa cantidad alcanza para construir un pequeño fenómeno. Que el título de este segundo volumen fuese Pulpa me hizo pensar en un editor malicioso y burlón. Lo imaginé, de hecho, alentando a mi pobre hermana, aprovechándose de su fragilidad. Nonoy no era lo que se dice una mujer atractiva, no podía serlo. Sus intentos al respecto tendían siempre al desborde, un maquillaje mal distribuido, una combinación estrafalaria en la vestimenta, el impulso de mostrar alguna parte del cuerpo que conviene mantener a resguardo. Me tienta hacer el paralelo con la escritura, pero este ámbito es, como vengo insinuando, aún más complejo. Mamá me había llamado hace un par de días, no tan asustada como harta. Eso, que se hartara, sí que me alarmó y me entristeció. Dijo mamá que Nonoy había entrado ya en un terreno escabroso. Mete gente en la casa, me explicó. Distraído como soy, me dio por pensar en algún novio, el equivalente a mi noviecita, aunque Nonoy ya tenía 30, 31 años. Pensé en alguna amiga que fuera una posible mala influencia para mi hermana, que se drogara, qué sé yo. Pero no. Lo que Nonoy hacía era meter vagabundos, mendigos, familia, indigentes. Los invitaba a comer, les regalaba ropa, les prendía el televisor y los dejaba horas como dueños de casa, de mi antigua y querida casa familiar. Mi primera reacción fue indigna. Le pregunté a mamá si había hablado con Laura. Por suerte lo había hecho, gracias a Dios. Laura se había ocupado de poner orden, de poner custodia en la casa y de enderezar el tratamiento de Nonoy. Tratamiento. Nunca había tenido yo el reflejo de pensar que mi hermana menor siguiera algún tipo de tratamiento. Sentí que un ardor me invadía las mejillas, una forma de vergüenza quizás. Me dolió que Laura no me llamase para ponerme al tanto de su intervención. Enojado, decidí no enviarle esta vez la foto con la tapa de Pulpa, aunque probablemente ella ya contara para entonces con su propio ejemplar.
Aunque no soy afecto a las redes sociales, me sumé al vivo de Instagram en el que Nonoy presentó los poemas de Pulpa. Se había oscurecido el pelo, a no ser que la mala iluminación afectara la imagen que ofrecía mi teléfono. Eran evidentes la euforia, el deseo de hablar, de explicar los versos que había escrito, las ganas de Nonoy por atravesar la pantalla. Sentí por ese gesto que me hablaba a mí, que era a mí a quien estaban dirigidas aquellas incongruencias, ese manojo de lugares comunes que Nonoy y su presentadora, una muchachita que se declaró fan de la poesía de mi hermana menor, deslizaban sin vergüenza, con absoluta impunidad. La alteración de Nonoy, que su situación era crítica, se vislumbraba también en su certeza de que el resto del mundo estaba al tanto de su vida, de que todos ahí, todos los que participábamos de su vivo en Instagram, lo sabíamos todo de ella. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora?, preguntó la presentadora. ¿Proyecto? ¿Se puede pensar la poesía en esos términos? ¿Se puede proyectar? ¿Cómo? ¿De qué manera, me pregunté, podría yo intentar una poesía que fuera a contrapelo de esa idea? Tuve el impulso de pensar en algo, de retomar mis viejas pretensiones, pero rescaté en cambio la vieja risa del poeta Roldán y continué atento a la presentación de Nonoy. Estoy trabajando sobre la memoria, dijo mi hermano. Recupero objetos que fueron importantes en mi vida y escribo a partir de ellos. No había nada original en ese movimiento, por supuesto, pero tuve que admitir que mi hermana había formulado una idea, había hilvanado un argumento posible. Quizá la escritura le había otorgado, después de todo, un marco de contención que servía a su tratamiento. Pensé en mamá, en lo ingrato que yo había sido al no poner en circulación, como ella me pedía, los libros de Nonoy. Intuyo que entre un dislate y otro, mi hermana y su presentadora habían guionado algún momento de la charla, que tenían proyectada la siguiente pregunta. Por ejemplo, dijo la presentadora, ¿qué objetos recuperás? Nonoy sonrió, una sonrisa amplia, tan loca que sentí sobreactuada, y puso una gilet en primer plano. Se veía el óxido, los años que pesaban sobre esa gilet. Era de mi papá, dijo Nonoy. Con buen manejo de cámara, obvia hasta la náusea, mi hermana puso la gilet y su muñeca izquierda en primer plano. Abandoné el vivo de Instagram no tan asustado como perplejo. Que fuera efectista, vulgar, era lo de menos. Ahora me incomodaba no descifrar en qué orillas, en qué vertientes se movía Nonoy. Asumí como una muestra de cariño alejarme de ella una vez más y entregarme como un fan a la lectura de sus poemas. Nos divertimos porque sí tiene humor. Y todavía un rastito de ternura. Siempre hay un poco de ternura en lo que escribís. Hay una mirada tierna sobre las personas. Sí. Sí. ¿Alguien quiere conversar un poco con Mariana? Sí, me gustó mucho. Y entonces estos dos cuentos. Estos van a salir el año que viene. Un libro que ahora que sé que no se puede tomar la loca de la casa, por suerte se va a tomar sobre la transformación, que un librito de cuentos por la editorial Factotum, que es una editorial muy linda, una editorial independiente, que me gusta, con la que tengo tironea. A mí me gusta. No, me gusta la editorial, siempre también me gusta pelearme con los editores, siempre me peleo con los editores, porque los editores somos muy pobres. Muy pobres. ¿La de Guido? La de Guido. Sí. Y Guido está loco y es resbaladizo como todo editor. Y entonces es bueno tener ese tipo de tironeo. Los editores ahora se creen estrellas. Sí. También hacen vivo de eso. Sí, entonces hay que agradecerle a los editores todo lo que uno hace. Si se te ocurrió un cuento, te lo tenés que agradecer al escritor.
porque ahora quiere... Lo enteré de la masacre de Napalpí, ahí en Vic y a otros porteños, hace un par de semanas. Entonces están loques. Hay quien escribe una novela sobre la masacre de Napalpí. Ya descubrieron la pólvora. Entonces están viendo libros así que quieren dar a conocer esa masacre que nadie conoce. El porteño. Es para cortarle el cuero cabelludo. Ah, pero sí. Tremendo, va a ser como el libro sobre Malvinas. Horrible. No voy a escribir sobre la masacre de Napalpí. Me encanta. Bueno, es una noche de mucha narrativa. Narra nuestro invitado de hoy. En serio, una pregunta esta vez. Han estado conversadores todos los públicos de TV. Bueno. Y esta vez no tanto. Nadie quiere preguntar nada. Nadie quiere preguntar nada. Quiere escucharte leer. Sí. ¿Cómo sigue esta noche de lectura? Voy a leer. Si tengo que seguir leyendo, leo Pulirú, que es mi compañera de Ituzaingó Corrientes, entonces pasamos mucho tiempo ahí. Y estuvimos en pandemia, pasamos mucho tiempo de pandemia en Ituzaingó, en un estado un poco entre bucólico y perturbador, por supuesto, como todo estaba perturbado durante la pandemia, pero en Ituzaingó mucho más, parecía todo como que todo el ambiente estuviese drogado. Todo se movía en una especie de cámara lenta muy rara y alguien, un amigo que había tomado un té, no sé si de cucumelo o de ayahuasca en aquel momento, de cara al Paraná, me contó una imagen que era hermosa, que era, en un momento sentía que podía estirar el brazo de una orilla a otra, manotear la copa de un árbol de la orilla enfrente, arrancarla y comerla como si fuese un brócoli, y incluso sentía que caía la baba así por el brócoli que se comía. Quedé loco con esa idea y la quería usar de alguna manera, por un lado, y después una historia que me contó Franco, que me encantó, le dije, pero esa historia la tenés que escribir, y Franco muy amablemente, muy amorosamente me dijo, te la estoy contando para que la escribas, Marianito. Franco me dice, mi Marianito. Me da un escozor encantador cuando Franco me dice, mi Marianito. Porque encima es democrático porque le dice a todo el mundo, así me tiene... ¿sí? Y me dijo, mi Marianito, te estoy contando para que la escribas vos. Y me puse a la tarea, no me salía, y leyendo otros autores, robando, ¿no? Encontré el tono como para ir hacia la historia de Franco, que a Franco no le gustó, me parece, la historia, porque no, como que nunca me dijo nada. Y en el medio, la historia de Franco vive con, ahora creo que son como 30 perros y perras en su casa, y un día bajó con 2 de esos perros a la plaza en Ituzaingó, un cachorro y una perra más vieja, y el cachorro se fue tras una bandada de patos que cruzaba el río, y Franco tuvo que salir al rescate de este perro y de la perra vieja, en toda una odisea que le llevó 4 horas. Pues al final no les cuento porque yo lo alteré, por supuesto. Y entre otros, me puse a la tarea de contar la historia del pescador que ayudó a Franco en la odisea de rescatar a los perros. En un foro por el fomento del libro y la lectura que realiza la Fundación del Polverdinelli, tal vez en el año 2005, fui a un taller que me recomendó Tete Romero, de un autor
cordobés que se llama Fernando López. Y en ese taller hizo como una ronda de presentaciones y se digan el nombre y cuenten porque están acá. Y uno de los asistentes dijo, muy avergonzado, antes de decir su nombre, no se tenía que presentar, simplemente estaba muy avergonzado y dijo, yo voy a explicar primero, yo nací en la ciudad de Mercedes y mis padres son muy religiosos y me pusieron de nombre Mercedes. Y a mí me llamó mucho la atención la congoja de ese hombre por llamarse Mercedes. Y como me quedó muy pegada esa congoja, esta es la historia de Mercedes, las primeras 2 páginas de este capítulo de la novela que se llama El nombre de una ciudad. Se llama Mercedes porque nació en esa ciudad correntina. Aún hoy, a los 40 y tantos años, llamarse así lo martiriza. Los hombres no se lo toman en serio, insisten y le señalan que Mercedes en realidad es nombre de mujer. Tuvo una hermana más grande que se llamaba Paraná, como el río y como la ciudad. Mercedes no sabía si su hermana había nacido sobre el río, arriba de una canoa, de una lancha o, por qué no, de una barcaza, o en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. En ese caso, su hermana sería entrerriana y él no estaba seguro de que sus padres hubiesen ido alguna vez a Entre Ríos. Una tía le dijo que su madre y su padre, o el que se encargara de bautizar a los hijos, elegían mal los nombres, que a él le habían puesto nombre de mujer y a su hermana de varón. Mercedes recuerda la sonrisa de su tía, la manera en que decía una vez y otra, el Paraná. Fíjate, le decía, no decimos la Paraná. Su hermana vivía, si es que aún vivía, en Rosario. Mercedes se acordaba de ella cada vez que salía el tema del nombre como un acto reflejo. Si alguien decía que Mercedes era nombre de mujer, él se apuraba a hablar de su hermana Paraná, como si el nombre de su hermana sirviera para equilibrar algo que tampoco estaba del todo claro. Tenía otros hermanos y también otras hermanas, pero ya con nombres más comunes, más normales, decía él. Pero no hablaba mucho de esos hermanos y de esas hermanas porque sentía le jugaban en contra. No podía justificar su propio nombre a partir de la ciudad en que había nacido si tenía, por ejemplo, un hermano de nombre Diógenes, que también había nacido en Mercedes y que no por eso se llamaba como la ciudad. En cada pueblo que visitó, en cada trabajo, siempre algunos sonreían al escuchar su nombre. Incluso las mujeres, que apenas él decía Mercedes, repetían Mercedes. Pasó por Curuzú, Libres, Alvear, Bellavista, cosechó naranjas, crió carpincho y yacaré, vendió chipá y fue guía en los esteros, de donde lo echaron por matar cierto pájaro. Llegó al pueblo a los 33 años y trabajó una temporada en la cocina del puerto, hasta que unos brasileños le ofrecieron una buena comisión por cruzarles mercadería de contrabando desde Paraguay. Sábanas, toallas, ropa de bebé, accesorios, un rubro amplio. Le habilitaron una canoa con un motor modesto pero inquebrantable. Fue su mejor época, siempre encima del río, siempre al ritmo parsimonioso que imponía el motor. Mercedes no quería llegar ni a una orilla ni a la otra. Se armaba unos buenos cigarros de purilú y aunque tenía una dirección bien definida, sentía que era el río quien decidía por él. El chapaleo del agua acariciando los flancos de la canoa y el ronroneo del motor lo adormecían y le llenaban la cabeza y los ojos de imágenes absurdas. De pronto el sol del tamaño de una naranja, las mismas naranjas que él había salido a cosechar. De pronto una boga que asomaba el hocico para cantar el aire. De pronto las nubes de jejenes que ensayaban una forma, la cara de su madre, por ejemplo, y Mercedes lloraba de tanta emoción. Hasta que en una de esas vueltas, puesto de purilú hasta las orejas, se durmió. Siempre se dormía en realidad, y lo pescó la prefectura paraguaya. La pasó mal sin necesidad.
Lo tuvieron una semana guardado en un calabozo de ayolas, aunque él no tenía idea de dónde estaba. Había otros presos que le hablaban en un guaraní imposible de entender y que se aprovecharon de su confusión, de que Mercedes ni siquiera supiera dónde estaba. También los prefectos se aprovechaban. Recién lo largaron cuando no les quedó más remedio que hacer lugar en el calabozo. Los mismos prefectos lo pusieron en la barcaza que hacía el ida y vuelta diario entre Ayolas y el pueblo, una vez a la mañana y otra a la tarde. Eran las 7 y recién amanecía cuando bajó en el puerto. Hacía frío y le dolía todo el cuerpo. Algo no estaba como antes. Ya no podría hacer el contrabando para los brasileros y el río ya no era ese lugar tan lindo donde dejarse estar. Decías que en Buenos Aires creen que vos tenés una vida muy como salvaje y de la naturaleza. Hay un autor, es amigo mío incluso, que se hace llamar, su apellido es Jaudukovsky, dividió el apellido, puso Jaudukovsky, publica sus libros como Jaudukovsky, y escribió un libro que sucede en el Monte Cordobés. Yo ni siquiera sabía que Córdoba tenía un monte. Escribió un libro en el Monte Cordobés, que parece ser que ahora ese Monte Cordobés está siendo copado por los porteños y por conurbano, que van a hacer como una especie de retiro y a vivir la vida al aire libre, salvaje, que un porteño tiene la imaginación. Jaudukovsky vive en la Paternal y tiene un paticito, y ahí en ese patio se hace un sitio que se llama Chorimonte. Me invitaron, hay otro autor que también tiene un libro que sucede en el Monte Cordobés, y me invitaron a mí como una parte salvaje del monte. Y yo los escuchaba a los tipos y la aventura de ellos era enfrentar a las arañas y a las hormigas y tener que comprar garrafas. Era como aprender y era como desolador escucharlo. Y en el evento este Chorimonte estábamos los 3 autores de Vida del Monte, el editor y 10 influencers que después tenían que hacer historias o cosas así con el evento, después de comer choripán y escuchar las anécdotas del monte de cada uno. Y yo estaba, mientras escuchaba las historias de eso, me apareció una araña de este tamaño, ¿no? Y las hormigas, no sabes cómo combatir las hormigas, a veces hacen hasta 40 grados. Entonces, ¿qué digo acá? Y además, no los asustes. Y además era ridículo. Entonces terminan de dar de exponer su epopeya, sus aventuras. No quería ser demasiado barbero, quería ser amable, pero sí le decía que son pocas las ciudades, incluso capitales del país, que tienen gas natural, por ejemplo, que en una ciudad capital la garrafa del país no es un elemento como para sentirse uno de pronto un náufrago, como te venía en el asunto, o que 40 grados en enero es un día fresco. Entonces era como medio desolador. Yo mismo, que soy de resistencia, absolutamente de resistencia, cuando me veo en el interior del Chaco, digo, esto es tremendo, ¿cómo se vive acá? Entonces era como muy indignante escuchar ese tipo de sensaciones de gente que no tiene problemas y los crea. Ni siquiera te da ternura, ¿no? Bueno, y ahí en medio, hablando entre una pavada y la otra, no sé cómo, ahora no recuerdo cómo, pero llegué a contarle de la masacre de Napalpí, y ahí quedaron emocionadas, estaban como, no, esto no puede ser, ¿qué pasa en esta sierra, en este país, por Dios? ¿Cómo no se enteran de esas cosas? Y no hicieron nada. Bueno,
bueno fue el juicio por la verdad ahora en 2022. Fue una noticia nacional cuando me enteré, pero pasó esto, lo otro. Cuando contaba de Juan Chico, el último gran prócer de nuestra provincia se llama Juan Chico. No, Juan Chico murió. Era una locura. Bueno. Exotismo. Anyway. Sí, hay una tendencia también a buscar esa cosa ahora en la provincia o en las provincias, esa cosa del exotismo, ¿no? Sí. A buscar una literatura de todo eso. Sí, pero como también empieza a haber. Nosotros tenemos una amiga que de hecho participa en el libro de crónicas, estoy vendiendo el libro de crónicas, María Lobo, autora tucumana, que es buenísima, además es como, tiene un cerebro impresionante, es muy académica en el mejor de los sentidos. Tiene una teoría que está buenísima, muy básica, es como una especie de reescritura de civilización y barbarie, con la que destruyen, por ejemplo, autoras y autores que uno quiere, que dice, no hacemos más que reproducir en nuestra escritura el imaginario que nosotros mismos no hacemos más que reproducir con nuestra escritura, el imaginario que el centro, que Buenos Aires, hablando mal y pronto, ¿no? Que Buenos Aires quiere imponer o quiere sostener, y ahí caemos todos en la volteada de Selva Almada, Samantha Schweblin, hasta ella misma. Entonces te pone. Yo me pongo a escribir, cada vez que me pongo a escribir tengo como la sombra de María Lobo, diciendo, no escribas eso. No vas a escribir. Lo tuyo va genuino. Sí, después me olvido, por supuesto. Si no, no podría vivir. Bueno, ahí me hace serio como que cerramos. A ver si hay alguna pregunta, alguna cosa, algo que el público quiera preguntar, decir. No, yo te comenté. A ver. Le mandé un mensaje, estaba leyendo Purirú, le mandé un mensaje a Mariano que avanzaba al final, avanzaba de a 3 o 4 páginas, no quería terminarlo, me dolía terminarlo, era demasiado nuestro. Parecía Loreto, Residente Posadeño, La Represa, todos los personajes tan buenos. Todo Corrientes. Lo que pasa es que conocí Corrientes en los últimos años 70, o sea, conocí en serio, estuve mucho tiempo, entendí la diferencia con nosotros. Esto que dijiste, ese sopor de la siesta correntina, yo lo recuerdo, lo sentí, lo recuerdo perfecto de paso de la Ah. Y también muy raro para mí porque yo no soy de acá para nada. Mi hijo, que es porteño, tiene 8 años, pero se cree en mí por ser porteño encima. Estábamos este verano en Ituzaingó, salimos caminando dos por el centro de Ituzaingó, y me dice, llegamos a una esquina y me dice, ¿viste que está toda la gente quieta? Y efectivamente me doy vuelta y había gente quieta en la vereda, así parada, como mirando a la nada. Es verdad que están lejos de mierda, pero nosotros también, ¿qué vas a hacer? Más que mirar a la nada y después prender el fuego todo. Bueno, gracias. Esto sigue en diciembre, pero todavía no tenemos muy claro cómo. Gracias otra vez. Ya hablé del libro de crónicas que está hermoso. El sábado ahí en el Festival Molita vieron que el Festival Molita Crónica En el C4, ¿no? en el Secual desde las 17:30. Están invitados, hay unas mesas fantásticas para hablar de crónica, un género mutante, género complicado, hermoso, atravesado y mal atravesado también. Exacto. De todo. Sí, hay de todo, está bueno.
y entre esas actividades va a estar la presentación del libro que les conté, que está hermoso. Qué bueno. Bueno,